Continuando un poco con lo que hicimos en la clase anterior, hoy nos vamos a dedicar a mirar el tema del cálculo de las velocidades anulares y el tiempo de viaje de cortes y cavings. Cuando hablamos de cavings, hacemos referencia a los derrumbes que se pueden presentar en algunas zonas del pozo. El escenario es básicamente el que presentamos en el primer video. Entonces estamos perforando un pozo a 7.850 pies de profundidad medida, mean shore deep, y el TD planeado está a 8.600 pies. Tenemos bombas triples de 5.5 por 12, eficiencia de 92%. Vamos a trabajar a 110 strokes por minuto con presión máxima de trabajo de 3.000 PSI. La broca que tenemos en este momento en el pozo es de 8,5 pulgadas y tiene 4 boquillas de 12,32 avos de pulgada. El BHA tiene 420 pies de drill collar de 6,1 cuarto por 2,5 pulgadas, 600 pies de heavyweight drill pipe de 5 pulgadas por 3 pulgadas y el drill pipe usado de 4 pulgadas por 3,476. El casing de 9,5 octavos de pulgada está sentado a 8.996 pies. Perdón, él tiene un ID de 8,996 pulgadas y está sentado a 650 pies. La densidad actual del lodo es de 9,9 libras por galón. Y vamos a incluir otro dato del lodo y es la viscosidad plástica, que es de 13 centipoise. Entonces, vamos a revisar cuáles son las velocidades anulares que tenemos en este pozo. Nuevamente, lo primero es hacer un esquema que nos ayude a tener más clara la situación, qué es lo que está pasando en el pozo. Entonces, tenemos básicamente 4 espacios anulares. Entonces, siguiendo el recorrido del fluido, tenemos este primer espacio anular que está dado entre las drill collars y el hueco abierto, son 420 pies. Luego viene este espacio anular entre la heavyweight drill pipe y el hueco abierto, 600 pies. Luego viene el espacio anular entre el drill pipe y el hueco abierto, 6.180 pies. Y finalmente, en la parte superior tenemos el espacio anular creado entre el drill pipe y el casing de 9,5 octavos. Ahí tenemos 650 pies de ese espacio anular en esta parte. Nuevamente, tenemos acá esta zona entre 6.000 y 6.200 pies, donde el hueco se encuentra de un tamaño mayor. Va a ser importante en esta clase esta zona. Vamos a concentrarnos bastante en el análisis de esta zona, pero vamos a ir paso a paso y al igual que hicimos en la clase anterior, vamos a seguir el recorrido del flujo para poder establecer cuál es la velocidad anular en cada uno de estos anulares. Entonces, el primer anular que vamos a analizar es este entre la drill collars y el hueco abierto. Entonces, la velocidad anular de aquí en adelante vamos a llamarla BA y va a estar dada en pies por minutos. La ecuación que nos sirve para poder calcular esa velocidad anular es esta, 24,5 por Q, que es el caudal dado en galones por minuto, dividido en D mayúscula al cuadrado, que está dado en pulgadas. Esta D mayúscula nos habla del diámetro del hueco, y menos D minúscula al cuadrado, esta D minúscula, que también está en pulgadas, al igual que la D mayúscula, nos va a hablar del diámetro exterior de la tubería. Entonces, como hablamos de este primer anular, pues arriba tenemos 24,5 por 374,22. ¿De dónde sale este 374,22? Pues sencillamente, como lo hicimos en el ejercicio pasado, tenemos el tamaño de los pistones de la bomba, tenemos la velocidad a la cual se está bombeando, que son 110 strokes por minuto, y tenemos la eficiencia. Con esos valores podemos establecer el caudal con el que estamos trabajando. En el ejercicio anterior lo habíamos calculado en barriles por minuto. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 42 para que nos dé galones por minuto. Y acá dividimos en 8,5, que es el tamaño del hueco al cuadrado, menos 6,25, que es el tamaño del diámetro externo de la drill collars. Eso nos dice que
La velocidad en este primer espacio anular es de 276.26 pies por minuto. Pero bueno, ¿qué nos dice esto? 276.26 pies por minuto. Si revisamos en diferentes textos, vamos a encontrar que en algunos llegan a hablar incluso de una buena velocidad, digamos una velocidad óptima en el espacio anular, por encima de 50 pies por minuto. Sin embargo, cuando se habla con expertos en el tema, lo que se encuentra es que no recomiendan que esta velocidad esté por debajo de 100 pies por minuto. Estamos hablando en este caso de un pozo que es vertical y que no es tan profundo. Hay una regla del dedo gordo en esto de la perforación y dice que en pozos verticales y que no sean tan profundos, se recomienda que el caudal con el que estamos circulando sea al menos 50 veces el tamaño de la broca y esa respuesta va a ser en galones por minuto. Entonces, si quisiéramos mirar para este caso que es 8.5, si multiplicamos por 50, eso va a dar 425 galones por minuto. Lo que encontramos acá es que nos da solo 374.22 galones por minuto. Pero también cuando uno encuentra, en teoría, recomendaciones dicen que para estos casos es aceptable entre 30 y 50 veces el tamaño de la broca. En este caso, estaríamos dentro de ese margen. Cuando tengamos pozos más profundos y que tengan inclinación, que la inclinación pase los 30 grados, definitivamente no se recomienda caudales que estén por debajo de 50 veces el tamaño de la broca. En este caso, si el pozo tuviera inclinación superior a 30 grados, tendríamos que tener al menos acá un caudal de 425 galones por minuto. Entonces, para este caso, pues la velocidad anular acá está muy buena para mover los cortes, 276.26 pies por minuto. Vamos a revisar el siguiente anular. Ese es el que está compuesto por la Heavyweight Drill Pipe y el hueco abierto. Tenemos Heavyweight Drill Pipe de 5 pulgadas. Los valores van a continuar constantes. Esta es una constante, este es el valor de caudal, que es el mismo durante todo el trabajo. Y lo que va a estar cambiando ahora es el diámetro externo de la tubería, que en este caso es el Heavyweight Drill Pipe de 5 pulgadas. Hacemos el cálculo y nos dice que la velocidad anular 2 correspondiente a este espacio está dándonos un valor de 194.04 pies por minuto. Nuevamente, una excelente velocidad anular que nos ayudará a mover los cortes en esta zona. Pasamos al siguiente anular. Y en esta zona, pues, tenemos ya drill pipe. El diámetro externo de este drill pipe es de 4 pulgadas, el drill pipe que tenemos acá. Y el tamaño del hueco es 8.5 pulgadas. Ojo, que tenemos esta zona entre 6.000 y 6.200 pies en las que el hueco está más grande. Más adelante analizaremos ese tema. Por ahora vamos a mirarlo en términos teóricos. Lo que nos dice la teoría es pues, que analizamos esos tamaños así como están. Y haciéndolo de esa forma nos dice que la velocidad en el anular 3 es de 166.99 pies por minuto, supera los 100 pies por minuto. Luego, pues, sigue siendo una muy buena velocidad de limpieza en condiciones normales para este pozo. El último anular que tenemos acá está compuesto por el drill pipe, diámetro externo del drill pipe, y el diámetro interno del casing de 9/5 de pulgada. Ese casing tiene un diámetro interno de 8.996 pulgadas. Es frecuente que cuando hacen estos cálculos alguien pueda equivocarse y mantener acá el tamaño que traemos del hueco. Hay que estar siempre pendiente de eso para colocar el diámetro interno del casing. Y el diámetro externo de la tubería del drill pipe es de 4 pulgadas. Nos da una velocidad anular de 141.2 pies por minuto. Nótese que cada vez que vamos más hacia arriba, pues nos va disminuyendo la velocidad anular que tenemos, básicamente porque vamos teniendo un anular más grande. Eso, digamos que toma bastante importancia cuando tenemos pozos muy profundos y en los que la parte final del pozo está en un diámetro muy, muy pequeño y pues arriba tenemos puede ser un casing o un liner de
9/5 en el que cambia bastante el tamaño. Si el pozo es bastante inclinado, puede dársenos la situación que se nos acumulen cortes en esta zona y que no suban tan fácil. Para esos casos, se utilizan algunas herramientas especiales para aumentar el caudal cuando llegamos acá y poder limpiar mejor estas zonas. En un futuro video buscaremos hablar de esos temas. Así completamos todos los anulares y lo que hacemos es revisar y decimos, mire, todos los anulares tienen velocidades promedios que están por encima de los 100 pies por minuto. Luego, pues a primera vista, diríamos que tenemos un muy buen trabajo de limpieza en este pozo, que teóricamente no debería preocuparnos. Pero, como lo dijimos hace un momento, esta zona tiene unas condiciones diferentes. En esa zona hemos tenido derrumbes y el hueco se encuentra de un tamaño mayor. Entonces, cuando tenemos derrumbes en un pozo, podemos encontrar fragmentos de roca que tardan más tiempo en salir a la superficie. En este caso vamos a plantear un escenario en el que la densidad de la partícula de esa roca que está saliendo es de 22 libras por galón y el diámetro de la partícula es en promedio de 0.25 pulgadas. Hay casos en los que salen tamaños de partícula mucho más grandes y cada pozo es particular. Cada pozo tiene unas condiciones diferentes y tenemos que analizarlas. Entonces, para el caso, digamos, de esta clase, vamos a tomar estos datos como los que hemos obtenido con lo que está saliendo del pozo. Y vamos a analizar qué tanto se pueden incrementar los tiempos de viaje de estas partículas en el pozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un escenario como este, pues nosotros en la pasada clase calculamos el volumen que teníamos acá, ¿cierto? Y si nosotros sabemos cuánto volumen tenemos en este hueco y sabemos la velocidad a la cual estamos volviendo, podemos decir cuál es el tiempo que le toma circular, ¿cierto? A este lodo desde el fondo del pozo hasta superficie. En la práctica, lo que se hace es hacer una corrección y esa corrección, digamos que en términos teóricos está dado en más o menos entre el 1 y el 5% de tiempo adicional para que los cortes salgan a superficie, adicional al tiempo de viaje de ese lodo. Y allá en la práctica lo que se hace es que cuando se paran las bombas, eh, entra normalmente un poco más de lodo de gas al pozo porque se deja de tener el ECD, la densidad equivalente de circulación, es lo que llamamos nosotros gas de conexión, y se toma el tiempo para mirar cuánto tiempo le toma a ese gas llegar a superficie cuando arrancamos a circular. Y de esa forma nos ayudamos a corregir los tiempos y saber realmente cuánto tiempo le está tomando a una partícula cortada acá llegar a superficie. Normalmente, pues son bastante cercanos, como les dije, la corrección puede estar entre 1 y 5% de tiempo adicional. Pero cuando se tienen partículas más grandes, las condiciones cambian y más adelante vamos a ver cómo cambian esos tiempos. Entonces, el caso es este del que veníamos hablando. Tenemos esta zona entre 6.000 y 6.200 pies en la que hay una formación que tiende a derrumbarse. Entonces, por la cantidad de cavings, de derrumbes que se han recuperado en superficie, se ha estimado que esta sección tiene un diámetro no de 8,5 pulgadas, como es el tamaño de la broca, sino de 12,8 pulgadas. ¿Cómo se hace eso? Pues midiendo el volumen de roca que está saliendo por las shakers, las arandas o las rumbas, como las llamamos en el pozo. Entonces, midiendo eso, hemos determinado que en esta zona definitivamente, que es la zona donde se nos derrumba el pozo, el hueco está más grande. No de 8,5, sino de 12,8 pulgadas. Entonces, cuando miramos en la literatura, encontramos varias fórmulas para establecer lo que llamamos velocidad de asentamiento o de deslizamiento, dada en pies por minutos. Esta es una de las fórmulas, uno de los caminos que podemos utilizar para poder establecer esa velocidad a la que las partículas tienden a caer cuando estamos circulando por efecto de la gravedad. Entonces tenemos el lodo subiendo por el espacio anular, pero tenemos la gravedad afectando a esas partículas de mayor tamaño y arrastrándolas hacia el fondo del pozo. ¿Qué datos necesitamos para poder establecer esa velocidad de deslizamiento? La viscosidad plástica, que la tenemos en este caso, la densidad del lodo, que también la tenemos, el diámetro de la partícula, también la tenemos dada en pulgadas,
La densidad de la partícula, también la tenemos. Entonces, con esa información podemos pasar a hacer el cálculo y establecer a qué velocidad, digamos, esa partícula tiende a caer. Reemplazamos los valores, ¿sí? Básicamente velocidad plástica, que es 13, la densidad del lodo, que es 9.9, el diámetro de la partícula, que es 0.25 pulgadas. Esos son básicamente los datos que necesitamos poner acá. Y acá adentro, adicional a estos datos, tenemos que colocar por acá la densidad de esa partícula, que es de 22 libras por galón. Cuando hacemos esos cálculos, lo que tenemos como resultado es que la velocidad de deslizamiento de estas partículas que se están cayendo entre 6.000 y 6.200 pies de profundidad del pozo es de 45.41 pies por minuto. Entonces, va a haber una velocidad que quiere llevarnos esa partícula hacia abajo y otra velocidad que es la del lodo que ayuda a llevarla hacia arriba para limpiar el pozo. Entonces, en esta zona, ¿cierto? Nosotros hicimos el cálculo y esa velocidad la llamamos velocidad anular 3, que nos dio 166.99 pies por minuto. La velocidad de deslizamiento, de asentamiento de estas partículas, la calculamos también y nos dio 45.41 pies por minuto. Entonces podemos establecer una velocidad efectiva de los cortes en pies por minuto y esa velocidad efectiva estará dada por la diferencia entre la velocidad anular y la velocidad de deslizamiento. Si luego quieren calcular a qué velocidad va a subir a cada partícula, también pueden hacerlo. Nos interesa de acá para arriba porque esas partículas se están generando acá en el fondo. Si tuviéramos la zona de derrumbe más abajo, pues tendríamos que calcularla en cada una de estas zonas por las que fuera a pasar. Pero en este caso, se genera acá en el anular 3. Entonces, hacemos la diferencia, la velocidad anular, que es de 166.99, y la velocidad de deslizamiento, que es de 45.41, y nos dice que la velocidad efectiva en esta zona, asumiendo un tamaño del hueco de 8.5 pulgadas, como lo hicimos cuando calculamos esta velocidad anular 3, es de 121.58 pies por minuto. Sigue cumpliendo, digamos, esa regla del dedo derecho de estar por encima de 100 pies por minuto. Pero viene la situación real. Y la situación real lo que nos dice es que en esta zona el tamaño del hueco no es de 8.5 pulgadas, sino de 12.8 pulgadas, por lo menos es lo que hemos calculado con los cortes que nos han salido a superficie. Entonces, deberíamos calcular en esta zona, en estos 200 pies, cuál es la verdadera condición que se nos da, cuál es la velocidad anular real en esta parte. Lo que esperamos es que sea menor, porque pues está más grande. Y hacemos las cuentas efectivamente, reemplazando ya no el valor acá del hueco de 8.5 pulgadas, sino de 12.8 pulgadas. Y lo que obtenemos es que esta velocidad anular 3', que vamos a utilizar para esta zona de hueco agrandado, es de 65.37 pies por minuto. Y ahí ya se nos levanta una alerta, ¿cierto? Porque decimos, venga, esto no nos está cumpliendo ese requisito que habíamos planteado y era que la velocidad anular estuviera por encima de 100 pies por minuto. Entonces nos vamos a buscar a una velocidad efectiva prima que es aplicable a esta zona entre 6.000 y 6.200 pies y la vamos a obtener de velocidad anular 3', de 65.37, menos 45.41, que es la velocidad de deslizamiento de la partícula, y eso nos da una velocidad efectiva prima de 19.96 pies por minuto. Miren cómo varió la velocidad significativamente, la que habíamos calculado para esta zona, en la que nos daba un muy buen valor de desplazamiento de la partícula, pero si uno mira, compara esto, mire, pasó de 121.58 a 19.96, menos de un sexto de la velocidad. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que es muy probable que en esta zona los cortes se empiecen a acumular y se empiecen a quedar. Eso puede generar
esto puede generar un problema cuando vayamos a viajar, o sea, cuando vayamos a sacar la tubería, porque si en esta zona se quedan recortes, cuando suba la broca, los estabilizadores, las herramientas que estén por esta zona, pueden arrastrar ese material y cuando suba acá nuevamente a la zona en la que el hueco está efectivamente de 8,5 pulgadas, puede intentar pegarse el pozo al arrastrar esos cortes. Por eso es muy importante tener en cuenta esto y comprender cuál es la real situación de la geometría del pozo y cómo nos afecta eso la circulación del pozo. ¿Cómo veríamos eso en superficie? ¿Cómo veríamos la salida de esos cortes? Quiero mostrarles este video tomado en un pozo en el que teníamos una situación similar. Hay situaciones peores, pero digamos que esta refleja algo parecido a lo que estamos enunciando acá en este ejercicio en el que decimos que tenemos cortes de 0,25 pulgadas. Se ve algo así. Como pueden ver, se ven cortes de diferente forma que van saliendo. En un momento se ve uno más alargadito que cae por acá, por esta zona. Cuando tenemos esos escenarios, es muy importante poder identificar el tipo de cavings que está saliendo del pozo, el tipo de derrumbe. He buscado esta clasificación, son 6 tipos de morfología de los cavings que vamos a mostrarlos acá. Entonces, este primero, digamos que es una característica angular. ¿Qué nos dice que tengamos cavings tipo angular? Que hay insuficiente peso de lodo, que pueden ser producidos por fallas por cizalla, que causan breakouts, pobre limpieza del hueco, podemos estar teniendo también. Podemos tener empaquetamiento, o sea, que se nos acumule todo este material en el espacio angular y termine generándonos una pega. Mala calidad de cemento puede ser también un problema que nos esté generando esto. ¿Y cómo buscamos solucionarla? Incrementando el peso del lodo, es una de las propuestas, y modificar la trayectoria del pozo. Pero esto suena bien en la teoría, pero cuando ya estamos perforando, pues no puede ser, a veces no es tan sencillo. Esta es otra morfología, la morfología tabular, producidos por fallas a lo largo de los planos débiles de la estratificación de la roca que estamos perforando. ¿Qué debemos hacer? Asegurar buena limpieza del hueco. ¿Sí? ¿Cómo se asegura esto? Pues con buena circulación, utilizando píldoras de limpieza también. Disminuir el ángulo de ataque con el que estamos perforando. Nuevamente, no siempre se puede hacer. Y prevenir la penetración del lodo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener cuidado que el lodo no nos invada la formación porque terminaría generándonos más corte, más caving de este tipo tabular. Luego vienen los cavings tipo blocoso, que pueden ser producidos por fallas a lo largo de las zonas fracturadas, de fracturas naturales. ¿Y cómo solucionarlo? Asegurar buena limpieza en el hueco. Entonces, más que solucionarlos, cómo convivir con ellos. Evitar back rimming, o sea que cuando estemos sacando tubería, en lo posible evitar circular y rotar mientras vamos subiendo y prevenir nuevamente la penetración del lodo, evitar que el lodo invada formaciones porque normalmente eso lo que hace es que cuando quitamos las bombas, esto genere más cavings. Luego vienen unos a los que tenemos que prestarle mucha atención cuando se presentan y es los cavings tipo splinter, producidos por fallas de tensión generalmente debido a zonas de arcillas sobrepresurizadas, zonas como en las que las arcillas es como si fueran estallando a medida que las vamos perforando. En estas, normalmente la recomendación es incrementar el peso del lodo. En algunas ocasiones hay que disminuir la ROP y puede disminuir la cantidad de cavings astillosos que se tienen. No siempre disminuir la RP es una opción, normalmente queremos ir perforando más rápido, pero normalmente el tema del peso del lodo es clave cuando nos están saliendo estos tipos splinter. Estos tipos splinter los describimos como eh, cavings que tienen una forma como de pluma, como alargaditos, como delgados. Y finalmente tenemos los reworkers, los retrabajados. Estos han sido redondeados por la sarta de perforación en su viaje de superficie. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este caving está durando mucho más tiempo en el pozo de lo que debería durar. Entonces está dando vueltas allá y él se va redondeando. Eso nos habla de una vez. Ahí tenemos problemas de limpieza, no estamos limpiando bien el hueco. Entonces hay que mejorar la limpieza del hueco y las condiciones del lodo. Hay que revisarlo a ver qué está pasando. Estos cavings tipo slick and side
también nos hablan de algo muy importante y es que estos son espejos de falla. Se producen cuando se intersecta una falla en rocas duras. Entonces los vemos así, pulidos, brillantes. Ese tipo de cavings, tenemos que prestar también mucha atención, hay que estar pendiente de esas zonas donde nos aparecen. Sabemos que hay una zona en la que tenemos fallas. Hay fallas en esas rocas y hay que tener mucha precaución porque en esas zonas, pues, también tenemos que poder tener problemas de pérdidas de lodo y problemas también de pegas de tubería. Entonces, toda esta información nos sale del pozo. Nosotros comúnmente en la industria decimos que el pozo nos habla. Entonces, hay que escucharlo. Entonces, con la forma, con el tamaño y con la cantidad de cavings que sale del pozo, nos está hablando y tenemos que saber interpretarlo. Esto sería la clase que tendríamos para hoy. Si tienen alguna pregunta, creo que podemos empezar a hacerlas en este momento. Pueden desmutear sus micrófonos y hacer las preguntas que tengan. Ingeniero, una pregunta, pues que usted nos hablaba de, pues, de un pozo que pues había, que usted nos había mostrado, que había como daños, que salían en los tipos de, pues, de partículas. ¿Usted qué se hizo ahí para solucionar ese problema, digamos, del Bueno, pozo? hay que Del tener, video. hay que tener mucha... no, en ese video, pues digamos que estábamos perforando una zona que era tectónicamente activa y es normal que se presenten cables. O sea, la única forma de perforar es conviviendo con esos problemas. Entonces, había que tener mucho cuidado con la limpieza del pozo. Llevábamos una herramienta en el fondo, un PWD que nos hacía lecturas en tiempo real de ECD, de la densidad equivalente de circulación. Entonces establecíamos unos, digamos, niveles aceptables de ECD y si se llegaba al valor máximo que habíamos establecido, parábamos y circulábamos para poder sacar el mugre y evitar que quedáramos por allá empaquetados. Listo, ingeniero. Perfecto, gracias. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Esto, o sea, nosotros sabemos que, ¿ahí me escuchan? Perfecto. O sea, nosotros sabemos que, o sea, el lodo lo que hace es, pues, ejercer una presión hidrostática para prevenir o sea, que esos fluidos de la formación, pues, o sea, que se vayan a superficie, ¿sí? Sí. Pero usted nos decía que hay que tener, o sea, mucho cuidado para que ese lodo no se vaya a la formación. Y entonces, ¿cómo haría uno? Bueno, el lodo tiene una característica muy importante y es generar cake, retorta, ¿cierto? Ok, Y esa sí. retorta debe tener unas características, ¿sí? Ok, Unas características que nos van a ayudar a que el fluido no se pierda hacia la formación. Hay cierto nivel de filtrado, pero ese nivel de filtrado tiene que ser controlado. Este es uno de los temas que cuando hablemos de lodos de perforación vamos a tocar, digamos, más al detalle. ok, listo. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Claro, de una vez. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a iniciar, listo, la perforación ¿cómo hago yo para saber qué tipo de broca voy a utilizar? Porque, o sea, tenemos que esperar que el geólogo nos diga, oiga, la formación va a ser blanda o va a haber formación muy... O sea, Bueno, ¿cómo yo cogería ese tipo de broca? O sea, ¿cómo? mira, antes de arrancar la operación de perforar el pozo, hay que hacer un programa de perforación. A mí me gusta llamar el programa de perforación perforar el pozo en el papel. Y eso es lo que hace todo el equipo de ingeniería en la oficina, ¿cierto? Toma información de otros pozos que se hayan perforado en la zona o en caso de pozos exploratorios, pues lo más cercano que se tenga, información de geología de superficie, información de sísmica y con toda esa información se hace un plan. O sea, nosotros no vamos a ciegas a perforar, sino que tomamos esa información y de acuerdo a eso usamos las herramientas que mejor se adapten a las condiciones de las formaciones que vamos a perforar. Hay un Ok. trabajo previo muy importante. Ingeniero, y por ejemplo, usted en el estado mecánico, en el video anterior nos decía o sea, el lodo que estaba entre el drill collar y la broca, o sea, el lodo que estaba en la broca se tomaba como despreciable, o sea, El volumen que estaba
digamos, dentro de la broca era despreciable. Pues básicamente es que es muy poquito lodo y lo que hacemos es hacer como si fuera la drill collar hasta el fondo. Eso es como un pie de diferencia y la diferencia es mínima, no va a ser importante a la hora de hacer los cálculos. Ahora sí, por favor, la otra pregunta. Ingeniero, digamos uno, pues en las formas de que usted decía, el tipo de roca, uno cómo puede identificar, digamos, bien la forma o en un pozo siempre es un tipo de forma o se pueden ver varias en el mismo pozo. No, mira, eso puede salir de todo, ¿sí? Entonces, en un proyecto, digamos, que tenga un buen presupuesto, que esté bien organizado, es probable que tengamos personal de geomecánica en el pozo. Entonces, en la unidad de mud logging, además del ingeniero, del logger que está pendiente de todos los parámetros, del geólogo que está mirando las muestras, tendríamos también un geomecánico. Y ese geomecánico se va a encargar de revisar todos estos cavings que salen del pozo y establecer tres cosas. Volumen, cuánto está saliendo. Tamaños y formas de esos cavings. ¿Sí? Y normalmente, pues el trabajo de ellos es dar recomendaciones para poder, digamos, corregir el problema que esté presentando o convivir con él de la mejor forma para poder continuar el pozo. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Sí. Cuando ese lodo ya sale por el anular bueno, y llega a superficie, ese lodo siempre sale, o sea, siempre llega a la zaranda, pero él antes de la zaranda, él pasa por las BOP, ¿cierto? Sube por las BOPs y Ajá. luego sale por el flow line hasta llegar a las zarandas, que es el primer, digamos, sistema de limpieza. Luego eso sigue por todo el equipo de control de sólidos para poderlo limpiar y que esté en condiciones para volver a entrar al pozo. Porque es que yo he visto, por ejemplo, que de las BOP también va conectada como los choque manifold. Entonces Sí, tenía claro, como, pero mientras estamos perforando, digamos que esa línea de salida hacia el choque manifold se encuentra cerrada. Pues tenemos una válvula que se llama la HCR y esa HCR se encuentra cerrada. listo, perfecto, sí, señor. Mm, ¿Alguna otra Ingeniero, inquietud? otra pregunta, pues con base en lo que ya está diciendo. Nosotros hasta ahora estamos en sexto semestre y pues muchos términos, digamos, no los conocemos, entonces no sabemos cómo, creo que la BOP Bueno, es como la preventora o sí, el cierra. ese es el Blowout Prevention System, digamos comúnmente conocida como la preventora. Más adelante en otros videos hablaremos de Well Control y pues, entraremos en detalle a hablar de esos equipos. Listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, yo tengo otra preguntita. ¿Ya? O sea que yo podría decir que ese lodo también puede proporcionar una potencia hidráulica, también podría decir yo eso. Claro que sí, cuando diseñamos la hidráulica y, por Ujú. ejemplo, vamos a perforar formaciones blandas, es muy importante aprovechar la potencia hidráulica para que nos ayude a perforar. Entonces, el caudal, digamos, la potencia que sale por las boquillas de la broca, cuando tenemos rocas blandas, nos puede ayudar a perforarlas, nos ayuda a perforarlas. Ok, sí, señor. Y cuando tenemos, digamos, motores en fondo para el trabajo direccional, pues, digamos, esa potencia que lleva el lodo es la que nos ayuda a que el motor gire y le transmita esa rotación a la broca. ¿Hay alguna otra inquietud? Pues yo estoy bien, ingeniero, por el momento. Otra, pues yo, eso ya es como aparte, digamos, ¿será que usted nos podría hacer una explicación más adelante de como cada cargo, pues en la línea de perforación, que usted a veces habla de, pues diferentes cargos que uno muchas veces no conoce muy bien qué es lo que hace, que desempeña cada cargo? ¿Me hago entender? Listo, podemos hacer una específica para eso, para el personal que trabaja en las operaciones de perforación. Listo, Ingeniero, yo tengo otra Listo, ingeniero. pregunta. cuénteme. O sea, por ejemplo, o sea, la manguera de lodo, ¿sí? ¿Cómo sé Sí. yo si esa manguera, por ejemplo, soporta altas o bajas presiones y temperatura? ¿Cómo yo sé eso? O sea, eso ya viene Bueno, con una... Sí. cada uno de esos equipos tiene unas especificaciones de fábrica. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. cuando se va a arrancar
un trabajo de perforación, hay que hacer una inspección del equipo antes de recibirlo, lo que llamamos el Rig Acceptance. Entonces, se inspecciona todo el equipo y la compañía que alquila los equipos de perforación entrega certificaciones y comprobantes de que esos equipos que se están utilizando o que se van a utilizar en el proyecto cumplen con los requisitos que se tienen que tener para poder llevar a cabo el proyecto. Y por ejemplo, también pues yo he leído donde dice que en los tanques de lodo, ellos siempre, o sea, ellos siempre lo colocan, o sea, están como dispuestas en serie y no en paralelo, pero yo nunca he entendido por qué esos tanques de lodo lo colocan en serie. En Porque algunos, se necesita que el lodo haga un recorrido, entonces tiene un ciclo cerrado, un circuito cerrado. ¿Listo? ok, sí, Entonces, cuando usted señor, coloca, por ejemplo, ¿qué coloca usted en paralelo? Las reservas. exacto. ¿Sí? Para cuando usted prepara ahí lodo para tenerlo listo para algunas operaciones, para ir adicionando lodo a medida que usted va perforando más profundo, eso lo va a tener, digamos, en paralelo para incluirlo al sistema. Pero lo que es el circuito de circulación, pues es en serie. Ok, ingeniero, y por ejemplo, usted más adelante también no podría como hacer un video donde explicara también como el sistema de control de sólido, o sea, por Sí, lo donde tengo. pasa. De hecho, tengo ya un material para eso. En otra clase lo utilizaremos para entrar al detalle de ese tema. Ah, listo, perfecto, muchas gracias, sí, señor. ¿Ok? Bueno, creo que ya tenemos como todas las dudas del día de hoy resueltas. Sí, señor, por mi parte yo ya estoy claro. Sí, claro. Ok, bueno, entonces nos veremos en otra clase para seguir aprendiendo juntos sobre perforación de pozos.